Desearte grandes, pero grandes bendiciones en este hermoso día y que tengas un fin de semana maravilloso. Que Dios abra esas ventanas de los cielos, que Dios llene tu vida de fe, de abundancia, de gozo, de paz, de que esa presencia del Espíritu de Dios te acompañe cada día de este nuevo año. Bienvenido a este tiempo y bueno, este primer audio de este año y ya se acabaron las vacaciones, ya disfrutamos y bueno, gracias por esperarme y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde pensamos y hablamos y estudiamos de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Y estamos estudiando, bueno, lo último que hemos estado estudiando son los nombres aplicados a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar de un nombre que se le habla a Él y se habla que Jesucristo es el renuevo. El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 4 versículo 2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y aquí al Señor Jesucristo en Isaías y en muchos pasajes que vamos a estudiar en este tiempo, al Señor Jesucristo se le llama el renuevo del Señor. ¿Y por qué se le llama el renuevo del Señor? ¿Y qué es el renuevo? Empecemos. El renuevo es ese vástago que nace de un árbol o de una rama cortada, pero el renuevo como señal de que Dios había escogido su hijo espiritual. Renuevo significa un vástago que echa al árbol o la planta que luego de ser cortado y podado pues nace. Y para nosotros el renuevo significa una nueva vida, una nueva primavera, un cambio de temporal, un entrar en un nuevo nivel y crecimiento espiritual. Entonces la palabra de Dios nos habla del renuevo. ¿Y quién es el renuevo del Señor? Pues nuestro amado Señor Jesucristo, que Él tiene para ti, hijo de Dios, en este año una nueva vida, una nueva primavera espiritual, una nueva cambio de temporada, entrar a un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Dios tiene preparado para ti un nivel de crecimiento. Es el vástago, el renuevo es el vástago que echa el árbol. Entonces Dios quiere definitivamente renovar nuestra vida, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 11 versículos del 1 en adelante: y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con su vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De quién nos está hablando en esta porción de Isaías 11 del versículo 1 al 5? De nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías, que dice que Él es ese renuevo del Señor, y que sobre ese nuevo renuevo, sobre ese nuevo vástago va a reposar, porque lo entendimos que reposó sobre él el Espíritu del Señor. Y cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces tengo un renuevo. ¿Cuándo? Hoy, hijo de Dios, tú tienes un renuevo hoy. Tú tienes al Señor Jesucristo, que es tu renuevo, que Jesucristo quiere sanarte, quiere llenarte de su paz, de su presencia, de su gozo, porque en Jesucristo que reposó, dice en Isaías, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de conocimiento y ese Espíritu de poner en cada uno de nosotros el temor de Dios. Y cuando hay renuevo, porque si yo sigo al renuevo del Señor, que es mi amado Señor Jesucristo, dice la Biblia en el versículo 3 que Él me hará entender diligentemente en ese temor del Señor, que yo cuando entiendo ese renuevo para este 2021, ¿qué va a haber? Ese temor de Dios, donde yo no voy a hacer las cosas que a mí me parecen o lo que yo crea, no, yo voy a hacer las cosas que el renuevo del Señor me mande, porque la Biblia dice
porque ese renuevo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ni juzgará, ni arguir quiere decir que Él no juzgará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará ¿cómo? Con la justicia de los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y entonces Dios, ¿qué nos pide? Definitivamente que cada día seamos esos pobres en espíritu, como dice la palabra de Dios, que cada día necesitemos más de su presencia, porque un pobre en espíritu que necesita más y más y más de Dios. Y por eso Él nos dice que Él, el Señor Jesucristo, es el renuevo del Señor, es un nombre aplicado a Él. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23 versículo 5, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y juicioso, y justicia en la tierra, y en sus días será salvo, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí habla del renuevo justo. Jesucristo es ese renuevo justo. Cuando la Biblia habla del renuevo justo, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla del renuevo del Señor, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Él es ese renuevo justo para tu vida, para este año, para que dejes los miedos, las dudas, todos los miedos que nos quieren meter. Y claro que hay una realidad, pero es necesario dejarnos llenar de ese renuevo del Señor, porque renovar, como estamos viendo, renovar espiritualmente, ¿qué es? Es un proceso continuo, es un proceso diario, es un proceso en que necesitamos el renuevo. ¿De qué me habla? De que yo necesito esa palabra diaria de Dios, que yo necesito tenerle entrada a esa meditación diaria de la Escritura, porque Jesucristo es el renuevo es el renovar, es que Él hace nuevo. Y de pronto venimos con costumbres del año pasado, con cosas que me hicieron, pero hoy, que es el renuevo en la mente también, el renuevo en el corazón, el renuevo en mis acciones, porque Jesucristo es el renuevo de Dios, para que definitivamente nuestra vida tenga un sentido, para que tu vida tenga un sentido. Dios quiere darte un sentido, y por eso la Biblia dice, es que aquí yo pongo mi renuevo, el renuevo del Señor, dice, el renuevo justo, nos habla la palabra de Dios. Y también nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33 versículo 14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí, como se le dice al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es ese renuevo de ¿qué? De justicia. Y entonces, cuando tú te sientas que han violado tus derechos, que te han tratado mal, que han sido injustos contigo, que mire lo que me hicieron a mí, pues acércate a ese renuevo de justicia. ¿Y qué dice? Que cuando yo me acerco a ese renuevo de justicia, pues que Él hará juicio y justicia en la tierra. Entonces también la Biblia nos dice que Él es el renuevo justo, pero que el renuevo de justicia, me dice en Jeremías 33:15, por eso, Hijo de Dios, te suplico, te ruego, que ¿por qué son tan importantes estos nombres que se aplican a Jesús? Para orar. Señor Jesucristo, tú eres el renuevo de justicia, dice en Jeremías 33:15, y yo quiero, Señor, que tú operes en mi vida ese renuevo de justicia, en mi corazón, en mis acciones, porque dice la palabra de Dios que si yo voy a hacer renuevo de justicia, entonces tú harás juicio y justicia en la tierra. Padre, hoy gracias por dar ese renuevo. Qué lindo, unas oraciones bibliocéntricas, cristocéntricas y guiadas en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 6, versículo 12, y dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. He aquí cuyo nombre, ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia en Zacarías capítulo 6 versículo 12? He aquí vienen días que aquí un varón cuyo nombre es el renuevo, Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que es el renuevo. Dios te bendiga, hijo de Dios, Dios te bendiga. Gracias por
por esperarme, gracias por esperarme, gracias, que tengas un fin de semana maravilloso, que Dios te bendiga rica y abundantemente, que Dios abra esas ventanas de los cielos y derrame bendiciones en tu vida y en tu familia hasta que sobreabunde. Y por favor, de todo corazón te lo pido, sé feliz, confía en Dios y recuerda que, como dice la palabra de Dios, Jesucristo es el renuevo del Señor. Mil bendiciones, chao, chao.